Hola, ¿qué tal? Continuando con el proyecto de videos educativos del Comité Permanente Académico de la SOCIMEP, en esta oportunidad en el módulo de anatomía hablaremos brevemente de la capa media del globo ocular. Soy el universitario John Milmar Gutiérrez Espinosa, estudiante de medicina de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, miembro de la SOCIMES y actual director del Comité Permanente Académico. Vamos a empezar directamente con algunas generalidades. Para nosotros adentrarnos en el tema del estudio de las distintas capas que va a presentar el globo ocular, debemos tener en cuenta algunos conceptos previos, como por ejemplo la órbita, ¿sí? La órbita y sus componentes, ¿sí? Sus componentes. ¿Qué componentes va a presentar? Principalmente el globo ocular, ¿sí? Ocular, más sus anexos, Genial. Vamos a visualizar la siguiente imagen, un corte sagital y una vista lateral de la órbita, ¿no? En este caso sería la fosa orbitaria o la cavidad orbitaria, ¿no? Ubicamos el globo ocular, o también llamado bulbo ocular. Este sería el nervio óptico. Acá también tenemos el tejido adiposo, ¿no? Que estaría tapizando estas regiones. También tenemos los distintos músculos extrínsecos del ojo, por acá, ¿no? Y también podemos encontrar los distintos vasos y algunas estructuras más. Ahora, al estudiar las distintas capas del globo ocular, pues nos ubicamos en esta región, ¿sí? En esta región. Específicamente, el globo ocular va a presentar tres capas, del más externo al más interno, ¿sí? La capa externa, también llamada fibrosa, ¿sí? Fibrosa. La capa media, también llamada la capa vascular, también se le dice úvea. Y la capa más interna, también llamada la capa nerviosa o neural, ¿sí? Ahora, en vez de capa también podemos utilizar la palabra túnica, ¿sí? La palabra túnica, genial. Para visualizar mejor las distintas capas, pues tenemos esta imagen. La capa fibrosa, la más externa, compuesta por dos estructuras, una córnea anteriormente y una esclera posteriormente. La capa vascular, la capa media, va a estar compuesto también por tres estructuras, ¿sí? El iris, anteriormente le sigue el cuerpo ciliar y posteriormente la coroides. Y una capa interna, ¿sí? También llamada capa neural o capa nerviosa, no es otra cosa que la retina. Y la retina también se divide en dos porciones, una porción ciega y una porción óptica. Vamos de lleno a desarrollar la capa media del globo ocular. La capa media, también llamada vascular, ¿sí? Vascular, o también llamado uvea, ¿verdad? Uvea, o también se le dice tracto uveal, ¿sí? Tracto uveal. Entonces, a tomar en cuenta eso. Listo. Ahora la capa media del globo ocular va a presentar tres componentes, ¿no? Como decía, de anterior a posterior empezamos con el iris. El iris, ¿no? Esa estructura, el iris, genial. Le sigue el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar sería este. Y finalmente la coroides posteriormente, ¿no? La coroides sería la coroides, ¿no? La coroides, estoy pintando en rojo, la coroides, genial. Una curiosidad a mencionar acá es que esta coroides me va a representar las 2/3 partes de toda la capa media, mientras el iris más el cuerpo ciliar me representa solo la tercera parte de la capa media. Visualizamos la siguiente imagen y ubicamos los distintos componentes. Por ejemplo, ese sería el iris, esto sería el cuerpo ciliar, ¿verdad? El cuerpo ciliar y finalmente, posteriormente, ¿no? La coroides, ¿no? La coroides. Genial. Ahora pasamos a desarrollar cada uno de ellos independientemente. Empezamos por el iris, que es el componente más anterior de la capa media, ¿verdad? Ahora, pues visualizamos la siguiente imagen, ubicamos el iris. ¿Cuál sería el iris? O el iris sería este, ¿verdad? Ese es el iris. El iris. Este iris va a poseer, ¿no? Va a poseer una abertura en el centro, ¿sí? Un orificio. ¿Cómo se va a llamar? Es la famosa pupila. Y finalmente, teniendo una forma de dona, ¿verdad? Una forma de dona. Ahora, paso a mencionar la función más importante del iris, ¿sí? ¿Cuál sería? Es la regulación de la cantidad de luz que va a ingresar del exterior, ¿no? Al globo ocular. ¿Mediante qué estructura? Mediante la pupila, ¿sí? Ahora, una característica a enfatizar acá es que el iris va a poseer pigmentación, ¿sí? Pigmentación, y esta pigmentación va a variar según rasgos hereditarios. Entonces nos vamos a topar con los distintos tipos de colores de ojos, pero cualquier
indistintamente el del color de ojo, todos poseen una abertura, ¿no? Una abertura en el centro, un orificio en el centro llamado pupila, y siempre va a ser de color negro. Ahora, el iris, como es una estructura muscular, va a estar compuesto por fibras. Ahora, un dato importante es que la musculatura de la iris es de tipo lisa, ¿no? Lisa, ¿sí? Es lisa. Ahora, el iris va a estar compuesto por dos tipos de músculos. Una musculatura más externa, ¿sí? La más externa, llamada el músculo dilatador de la pupila. Este sería el músculo dilatador, ¿ya? Dilatador, ¿sí? Dilatador. Al centro estaría el músculo esfínter de la pupila, ¿sí? Este es el músculo esfínter de la pupila, músculo esfínter, ¿sí? Esfínter. Ahora, cada uno de ellos va a estar formado por un tipo de fibra. El músculo dilatador va a estar conformado por fibras de tipo radiales, mientras el músculo esfínter va a estar conformado por los músculos por las fibras de tipo circulares. Ahora, independientemente, estos tipos de músculos van a estar inervados de diferentes formas. Por ejemplo, el músculo dilatador va a estar inervado simpáticamente, mientras el músculo esfínter va a estar inervado simpáticamente. Es así que la abertura pupilar va a estar variando de acuerdo al estímulo que va a recibir, ¿no? Entonces, la explicación es lo siguiente: si estamos frente a un estímulo parasimpático, el tipo de músculo que se va a contraer sería el esfínter, ¿no? Al contraerse el esfínter, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la abertura pupilar, va a disminuir el diámetro pupilar. Este fenómeno tiene un nombre, se llama miosis, ¿no? El famoso miosis. Genial. Ahora, si estamos frente a un estímulo simpático, ¿qué va a pasar? El tipo de músculo que se va a contraer sería el más externo, el músculo dilatador de la pupila, como su nombre lo dice. Va a dilatar la pupila, va a aumentar el diámetro pupilar. Y esto tiene un nombre también, midriasis. Midriasis. Entonces, midriasis siempre está simpático y miosis a parasimpático. Ahora, un concepto básico que tenemos que dominar es que la pupila va a variar de tamaño, ¿sí? Según la intensidad de luz. Entonces, si estamos frente a una luz brillante, la abertura pupilar va a tender a disminuir. Entonces, estamos en una miosis. Mientras, si estamos frente, ¿no?, a una luz débil, pues, por ejemplo, en la noche, ¿no?, nuestra abertura pupilar va a tender a aumentar. Entonces estaríamos teniendo una midriasis, ¿sí? Genial. Ahora pasamos a desarrollar al segundo componente de la capa media, sería el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a tener una función importante, ¿sí? El cuerpo ciliar va a prestar inserción, ¿sí? ¿Inserción de quién? Va a prestar inserción ¿a quién? Al cristalino, ¿sí? Al cristalino. Pasamos a ubicar estas dos estructuras en esta imagen, ¿sí? ¿Cuál sería el cuerpo ciliar? El cuerpo ciliar sería este, ¿no? El cuerpo ciliar, todo lo que estoy marcando sería el cuerpo ciliar, ¿sí? Genial, este es el cuerpo ciliar. Ahora, ¿cuál sería el cristalino? El cristalino sería este, ¿sí? Sería el cristalino, genial, cristalino. Decía que el cuerpo ciliar va a prestar inserción al cristalino, pero ¿mediante qué estructura va a prestar inserción? Mediante estas fibras, ¿sí? Estas fibras individualmente llamadas las fibras sonulares, pero en conjunto van a tener un nombre. Se les va a decir la sónula, ¿no? Sónula de zinc, ¿sí? Sónula de zinc. Genial. Ahora, el cuerpo ciliar a la vez va a estar dividido en dos componentes, un músculo ciliar y un proceso ciliar. El músculo ciliar sería todo esto lo que estoy pintando de rojo, ¿sí? Todo esto que estoy pintando de rojo sería el músculo ciliar, ¿sí? El músculo ciliar. Genial, el músculo ciliar acá. Ahora, ¿cuál sería el proceso ciliar? El proceso ciliar no es otra cosa que reborde, ¿no? Los pliegues que salen del cuerpo ciliar. Todo este reborde son tipo crestas, ¿no? Crestas, ¿no? Crestas. Son tipo crestas. Entonces, todo este reborde sería el proceso ciliar, son pliegues, ¿no? Ahora, cada uno de ellos va a estar encargado de una función específica. Por ejemplo, el músculo ciliar va a estar encargado de la acomodación del cristalino, mientras el proceso ciliar se va a encargar de la síntesis o producción del humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es un líquido que va a nutrir a dos estructuras avasculares específicos, ¿sí? A la córnea y también al cristalino, ¿sí? Al cristalino. Ahora, paso a explicar un poquito de la fisiología del humor acuoso. Para eso nos ubicamos, ¿sí? Esa sería la cámara anterior, la cámara posterior. Es entonces que el humor acuoso va a estar producido a nivel de la cámara posterior, gracias al proceso ciliar, ¿no? Entonces va a discurrir desde acá, discurrir el humor acuoso mediante la pupila, va a estar pasando a la cámara anterior
finalmente drenando a este nivel, en esta región, una región determinada. Tiene nombre, ¿no? Este es el famoso ángulo írido corneal. En el ángulo írido corneal vamos a encontrar estos orificios, ¿sí? Estos orificios en conjunto llamados las trabéculas írido-corneales. También se les dice los orificios de Fontana, ¿sí? También llevan ese nombre. Ahora, el humor acuoso que estaba en la cámara anterior van a estar ingresando mediante este orificio a una región, una estructura, ¿no? A este seno venoso, ¿sí? Van a estar drenando en este seno venoso. Este seno venoso va a tener un nombre en específico. Se va a llamar el conducto, ¿sí? El conducto de, ¿sí? De Schlemm, ¿sí? Genial. ¿Okay? Conducto de Schlemm. Entonces ya tenemos toda la fisiología del humor acuoso. Primero se produce a nivel de la cámara posterior, mediante los procesos ciliares, pasa por la pupila, ¿no? A la cámara anterior y finalmente drena en el seno venoso, llamado también el conducto de Schlemm. Genial. Ahora paso a explicar un poco una patología relacionada al humor acuoso, que es el glaucoma. ¿Por qué está causado en este caso el glaucoma? Por el aumento, en este caso, de la presión intraocular. ¿Pero qué va a causar el aumento de la presión intraocular? Pues la explicación es lo siguiente. Imaginemos que nosotros bloqueamos el drenaje del humor acuoso, ¿sí? El drenaje del humor acuoso, entonces ya no se estaría reabsorbiendo, solo se estaría sintetizando. Entonces, pues, va a aumentar el volumen del humor acuoso y por ende va a aumentar la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular, pues estaríamos llegando a tener un glaucoma. Acá tenemos un ojo normal, un ojo con glaucoma. ¿Qué está pasando en el ojo con glaucoma? Pues va a haber una elevada presión intraocular, ¿sí? Al haber una elevada presión, pues va a estar comprimiendo las distintas estructuras del globo ocular, por ejemplo acá la retina y los distintos vasos que lo van a irrigar, finalmente llegando a tener una ceguera, ¿verdad? Sí, bien. Vamos a seguir explicando un poco, ¿no? Un poco del cuerpo ciliar, pero básicamente va a ser de la acomodación del lente, ¿sí? ¿Cómo ocurre la acomodación del lente? El lente no es otra cosa que el cristalino, ¿sí? El cristalino. Ahora, paso a explicar. Nosotros tenemos dos tipos de visiones, una visión lejana y una visión cercana, ¿sí? Para tener una visión cercana y observar objetos de lejos, ¿no? Pues nuestro cristalino va a tornarse de manera más plana, como podemos observar en la imagen. Ahora, si nosotros vamos a tener una visión cercana, ¿no? Para observar objetos cercanos, pues nuestro cristalino se va a tender a tener una forma más abombada, ¿no? Más circular, ¿no? ¿Por qué pasa esto? La explicación es la siguiente. Entonces, para tener una visión lejana, nuestro músculo ciliar va a estar relajado. Al estar relajado, nuestras fibras sonulares van a estar tensados. Al tensarse, pues el cristalino va a estar plano, se vuelve plano, ¿no? Entonces, resultado final, una visión lejana. Ahora, ¿cómo va a estar en una visión cercana el músculo? ¿Cómo va a ser la fisiología más o menos para tener una visión cercana? Pues al contrario, el músculo acá estaba relajado, acá va a estar contraído, ¿sí? El músculo ciliar se va a contraer, al contraerse las fibras sonulares van a estar relajados y finalmente el cristalino va a estar abombado, resultado, una visión cercana. Genial. Ahora, dos patologías, ¿no? Dos patologías relacionadas con estas son las cataratas y la presbicia. ¿Qué son las cataratas? No es más que otra cosa que el cristalino opacado, ¿sí? Opaco, ¿sí? Se vuelve opaco. Puede deberse a distintos factores, ¿sí? Ahora, una solución en común a estas cataratas, pues es un proceso quirúrgico mediante el cual vamos a sustituir, en este caso, este cristalino cataratoso por otra lente o cristalino sintético artificial, ¿no? Genial. Ahora, la presbicia. La presbicia no es otra cosa que la pérdida, ¿sí? La pérdida o la disminución de la visión cercana. ¿Por qué pasa esto? Por la degeneración de nuestro músculo ciliar. Como toda estructura de nuestro organismo, pues tiende a degenerarse con el pasar de los años. Es entonces que este músculo ciliar ya no va a poder contraerse, ¿sí? Ya no va a poder contraerse, entonces solo vamos a tender a tener nuestra visión lejana, ¿no? Nuestro músculo está degenerado, ya no se contrae, solo va a estar relajado. Al relajarse, nuestros fibras sonulares se tensan y el cristalino siempre va a estar plano. Entonces solo vamos a tener una visión lejana.
Necesariamente para tener una visión cercana, nuestros músculos ciliares tienen que estar contraídos. En este caso no lo van a estar, ¿no? Entonces perdemos la visión cercana. Es entonces que las personas con presbicia siempre tienden a llevar los objetos más lejos de ellos para poder observarlos mejor, como en esta imagen, ¿no? El señor leyendo un libro, pero pues el libro va a estar más lejos de su campo de visión, ¿no? Genial. Listo. Finalmente, vas a explicar el tercer componente del globo ocular, que es la coroides, ¿sí? La coroides va a ser el componente más posterior, ¿sí? Componente más posterior. Componente más posterior. Ahora, una característica a enfatizar acá de la coroides es que va a ser la estructura más vascularizada del ojo. Por ende, la capa media se le va a conocer como vascular por la coroides. Sí, es simple hecho. Gracias a la coroides se le dice a la capa media como vascular. Ubicamos la coroides acá, ¿no? Es esta parte de acá, más o menos, hasta acá, ¿no? Como pueden observar, está formada por diversos vasos, ¿no? Por diversos vasos. Conjuntos, una infinidad de vasos, ¿sí? Bien. Ahora, un dato importante acá que mencionar es que va a poseer ritmo de perfusión más elevado, ¿sí? Comparado con todos los lechos vasculares del organismo, va a tener ritmo de perfusión más elevado. Un dato a tomar en cuenta. Ahora, la coroides va a estar unido, ¿no? Con las distintas capas del globo ocular. Internamente va a estar unido con la retina, esa unión va a ser firme y también va a tener contacto con la capa externa, ¿no? Con la esclera. Esa unión va a ser laxa, entonces sería más fácil en este caso separar estas dos capas, ¿no? Genial. Finalmente paso a mencionar sobre los famosos ojos rojos, ¿sí? Los ojos rojos frente a las fotografías con flash simplemente están causadas por la coroides, ¿sí? La coroides. La referencia bibliográfica usada para esta exposición es el siguiente. Espero que haya sido de provecho y agrado. Hasta otra oportunidad.